Buen día, sí se le escucha. Sí se escucha. Ok, pues vamos a comenzar la clase con respecto al cráneo y vamos a ir un poquito rápido porque pues esos 2 días hay que tratar de recuperarlos. De todas maneras, ustedes pueden ver su grabación, frenarla, repetirla, esa es la ventaja que tiene este sistema. Y le preguntamos a Eddie Jerónimo, ¿cómo se divide la base del cráneo para su estudio? Sí, maestro. La base del cráneo se divide en una porción anterior, una porción media y una porción posterior. Correcto. Eso normalmente vamos a utilizar cuando sean esas tres cosas, un emotello que dice AMEPO, ¿sí? O sea que es la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Y así vamos a ver en un mediastino, cuando veamos que el mediastino es un espacio intratorácico medio, vamos también a ver a MEPO con un mediastino anterior, un mediastino medio, un mediastino posterior. Entonces a MEPO lo vamos a utilizar muy frecuentemente en nuestros mnemotécnicos. Muy bien, la fosa craneal anterior, ¿qué es lo que más llama la atención si tú estuvieras parado por encima del hueso frontal que ha sido seccionado transversalmente y estás viendo todo el piso o la base del cráneo? ¿Qué te llamaría más la atención en la fosa craneal anterior? El hueso frontal. No, tú estás parado encima del nación, que es la articulación entre el frontal y los huesos nasales. Tú estás parado ahí encimita viendo todo lo que es la base del cráneo, la anterior, la media y la posterior, y de pronto, como guía de turistas, alguien te pregunta, ¿qué es eso que sobresale allá en medio de la fosa craneal anterior? ¿Qué sobresaldrá en la parte El, media? Es el la hueso, hipófisis. el hueso etmoides, ¿Cómo se llama esa parte? apófisis crista galli. Muy bien, ¿qué significa crista galli? No es cresta Cresta de saliente. gallo. Entonces, tenemos que entender el significado de las cosas porque crista galli significa en latín cresta de gallo. ¿Está bien? Entonces, vamos a encontrar arciforme. ¿Qué significa arciforme? Darina de Los Ángeles, ¿qué significa arciforme? ¿Forma de arco? En forma de arco. Muy bien. Cuneiforme. En forma de cuña. En forma de cuña. Forma de... Ajá. En forma de cuña. Muy bien. Entonces, en la fosa craneal anterior lo que nos va a llamar la atención es la crista galli. Pero si nosotros bajamos caminando sobre la fosa anterior, pues no vamos a pasar encima de la crista galli porque nos va a pinchar esta apófisis sobresaliente. Pero a los lados de la crista galli hay un montón de orificios o perforaciones. ¿Cómo se llama eso? La Lámina cribosa. cribosa. ¿Por qué se La llama lámina cribosa? cribosa. ¿Por qué se llama cribosa? Entonces tienen ustedes que tener un diccionario, como les dije en la primera clase, para que todo lo que no entiendan como significado, busquen ustedes qué es cribosa, o en su celular busquen cribosa, llena de criptas, llenas de orificios, eso significa criboso, ¿sí? Con múltiples perforaciones. Y por allá va a salir el primer par craneal, los cilindroejes o axones del primer par craneal que se llama olfatorio, ¿sí? Cuando lleguemos directamente a la parte donde termina la fosa craneal anterior, entonces veremos otra cosa importante en la media. ¿Cuál será entonces, Juan Héctor? El foramen magno. No, estás todavía en la fosa craneal media. Estás parado en el límite entre la anterior y la media. Y ahora estás viendo en la fosa craneal media qué cosas existen. ¿Qué te llama la atención de las cosas que existen a ese nivel? La silla turca. La silla turca. La silla turca va a tener tres cosas que vimos la otra vez en forma muy ligera y superficial. ¿Cuáles son los componentes de la silla turca? El tubérculo de la silla, la fosa y el dorso de la silla. Muy bien. Entonces el mnemotécnico es tu, fo, hua,
que es el tubérculo, la fosa pituitaria o hipofisiaria, donde se asienta la glándula hipófisis, y el respaldo posterior llamado lámina cuadrilátera, ¿sí? ¿Con quién se va a articular la lámina cuadrilátera hacia atrás, Kevin? No me acuerdo del nombre. No me acuerdo. Fanny Montserrat. Fanny Montserrat. ¿No está Fanny Montserrat por allá? O sea, están prendiendo sus cámaras y las dejan y se pueden hacer otro tipo de actividades. ¿Qué pasa con Fanny Montserrat? ¿No está por allá? Y la respuesta del amigo, está fallando su internet en su casa. ¿Sería con el hueso occipital, maestro? ¿Quién está contestando? Darina. Fátima. Fátima. ¿Con el hueso occipital? Con el hueso occipital. Y Entonces, ¿cómo se llama la la articulación? basilar. Vacilar. Ajá. La articulación basiesfenoidal. ¿Está bien? La porción basilar del hueso occipital que se une con la lámina cuadrilátera del esfenoides. ¿Está bien? Muy bien, pasamos por encima de la silla turca, Darina. Pasamos sobre el tubérculo, sobre la fosa, sobre la lámina cuadrilátera, nos subimos y de pronto vemos la fosa craneal posterior. ¿Y qué vemos allá atrás en la fosa craneal posterior? ¿Algo que nos llame la atención? El agujero magno. El agujero magno, muy bien, el agujero magno. Entonces, en conclusión, la característica principal del anterior se llama Crista Gali. Crista Gali. crista Gali. La de la fosa craneal media se llama Silla turca. silla turca. Silla turca. Ustedes están contestando por abonos, o sea, contesta Eddie, contesta Juan, contesta Darina, cuando deben contestar todos los que lo sepan. Y en la fosa craneal posterior, Jenny Montserrat. El agujero magno. El agujero magno, muy bien. Bueno, esas son las características más sobresalientes en las fosas de Amepo. ¿Qué significa Amepo, Eddie? Amepo, anterior, medial y posterior. Anterior, media y posterior. Muy bien. Pero si yo veo al hueso frontal, el hueso frontal, ¿qué partes tiene para su estudio? Le preguntamos vamos a preguntarle a, otra vez Fanny Montserrat. ¿Ya regresó? Nada. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Juan Héctor. ¿Qué partes tiene el hueso frontal? O sea, ¿cómo que qué parte? Es como que yo te diga, tu examen es el hueso frontal. Háblame del hueso frontal. Pues es un hueso que se encuentra en o sea, que es parte del neurocráneo, que es el que se encuentra más anteriormente. Como suturas tiene el nación, que es la unión entre el hueso frontal y el hueso nasal. Y tiene una forma cóncava. Tiene una forma cóncava. Si no, era convexa. Ay, perdón, profe. Eduardo Humberto López Saldívar. Doctor. Bueno, pues... Un poquito más alto, no te escuchamos. ¿Ya me escucha? Sí, claro. Ok, bueno, pues el frontal tiene una porción escamosa, también llamada plana, y también está la porción arbitraria, que es la que podemos observar, en
en la fosa anterior, Muy bien. sobre donde están las fosas cerebrales. Correcto. Y sobre eso podemos ver también la cresta frontal, que por la cresta frontal, en la parte posterior se encuentra el foramen ciego y encontramos la cresta Gall y lámina cribosa. ¿Qué más? Me dijiste que tiene dos partes, porción escamosa y porción orbitaria. Una Así es. porción vertical convexa y una porción horizontal también convexa. Una normalmente participa en el neurocráneo que dijo Juan Héctor y una que participa en la base de cráneo en la fosa craneal anterior. Muy bien, ¿qué más? ¿Cuántos bordes tiene el frontal? Les dije a ustedes que estudiaran cráneo, ¿sí? No tuvimos clase jueves, no tuvimos clase viernes, sábado, domingo, para que hoy estén así como pescando sililes. O sea, no puede ser eso. O sea, de plano, esta es única y última vez que pasa esto. No es así esto. O sea, ahorita tienen que aprovechar, se van a dar cuenta que es poco el tiempo que hay para cada módulo que tenemos y no podemos perder tiempo. Tenemos que ir súper rápido, pero bien. Entonces, le preguntamos a Jorge Moisés, con todo lo que has escuchado, lo poco que dijo Juan Héctor, un poquito más que dijo Eduardo, ¿qué me puedes decir del hueso frontal? Pues que posee un arco superciliar, es el que se encuentra pues en la parte superior pues de lo que son los bordes supraorbitarios y también posee dos forámenes por cuales sé que poseen dos forámenes. También se delimita por lo que son el borde parietal por medio de la sutura coronal. ¿Qué más? Es todo. Se dan cuenta que por cada quien está poniendo su granito de arena, pongo 2, 3 conceptos, agarra otros 2, 3 conceptos, el otro 2, 3 conceptos. O sea, el hueso frontal es el hueso que, como dijo Juan Héctor, pertenece al neurocráneo, es el hueso más anterior del cráneo, presenta para su estudio, como dijo Eduardo, dos partes, una porción vertical convexa llamada escama y una porción horizontal convexa llamada orbitaria, que me da un hemotécnico de ESO, donde está ES de escama y la O de orbitaria. Presenta tres bordes que no me pudieron decir, un borde anteroinferior orbitonasal que forma el borde supraorbitario, el escotador nasal y el borde supraorbitario para terminar en las apófisis cigomáticas o malares a cada lado. Y hay dos bordes, uno que es póstero superior, que sí lo dijeron, que es el parietal en donde está la sutura frontal o coronal, y otra póstero inferior donde se une con el ala menor del esfenoides. Por dentro tiene un canal para el seno sagital y más abajo una cresta frontal interna que por detrás está el agujero ciego donde pasa la vena de Hesperino y por detrás la cresta Galli o cresta de gallo y a los lados ya no le pertenece al frontal sino al etmoides una serie de orificios conocidos con el nombre de lámina cribosa llevándonos directamente hacia atrás para llegar al cuerpo del esfenoides en donde va a estar la silla turca, donde va a estar el tubérculo, la fosa y la lámina cuadrilátera y que a los lados se encuentran directamente los senos cavernosos que se forman por Bos, Boy y EPA, vena oftálmica superior, vena oftálmica inferior, seno esfenoparietal y hacia atrás se divide en seno petroso superior y seno petroso inferior y luego vamos a hablar de esfenoides con todo lo que tiene y vamos a hablar de las fosas orbitales con todo lo que tiene, pero no puede ser que ustedes estén dando minucias o migajas de esto teniendo 5 días para estudiar y ahorita les puedo asegurar que cualquiera de los alumnos que acaba de terminar les dieron una clase como se la estoy dando a ustedes. Conste que vieron esto hace 6 meses, porque es lo primero que se ve. Pero si agarro a un alumno del curso anterior, les diría todo lo que acaban de escuchar de mí, así tal cual, ¿sí? Entonces, que se pongan las pilas, porque no podemos perder tiempo en esto. A mí esos aislamientos de tanto tiempo, yo tuve la intención de pasarles por WhatsApp, pero estuvo muy
la carga o el peso de ese video fue muy importante y no pudo pasar. Y de 21 minutos se pasaron 2.50, que me dijo Darín y también me dijo Suset. Pero normalmente hoy veré la forma de cómo ir pasando videos más cortos, verán más concentrados, un poquito más rápidos porque se pueden prácticamente frenar, repetir y todo para aprenderlos. Pero pongan de su parte, porque esto no puede seguir así como que mañana empecemos otra vez de poquito en poco, porque el tema de cráneo es para un día, ¿sí? Y ustedes se llevaron 5 días y no saben más que el 15 o 20% del tema de cráneo. Así que les sirva de buena lección, de que no podemos seguir prácticamente perdiendo nuestro tiempo de esta manera. El tiempo está muy limitado y ahora vamos a empezar con la clase como debe de ser. Y voy a ir un poco rápido, pero al mismo tiempo ustedes tendrán la ventaja de ver su grabación, frenarla, repetirla, copiarla y hacer todo lo que la grabación les va a brindar. Bien, vamos a empezar con esto. Yo siempre normalmente, ¿sí ven la figura? Sí, sí se ve. Sí se ve, sí se ve. Bueno, vamos a empezar directamente y el objetivo de hoy es el cráneo, ¿sí? Empezamos con la anatomía de superficie. Yo acostumbro quitar todas las letras para que ustedes no se me estén distrayendo viendo qué es esto, qué es lo otro y no me presten atención. Por eso yo quito las letras de antemano. Bien, esto se llama anatomía de superficie. Vemos este músculo de aspecto cuadrilátero que se llama macetero. La otra vez vimos que los músculos de la masticación son 4 y vimos un hemotenio que se llama TMATT. Temporal, macetero, pterigoideo interno, pterigoideo externo, pterigoideo interno o medial y pterigoideo externo o lateral. Todos inervados por el nervio mandibular o maxilar inferior, que es la tercera rama. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, maestro. Sí, doctor. Los músculos de la masticación están inervados por el nervio mandibular, también conocido como maxilar inferior, que es la rama más voluminosa de las 3 ramas del trigémino o MAMI, la rama oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior o mandibular. Todas ellas nacen de un ganglio trigeminal o ganglio de Gasser que se encuentra cerca del vértice del peñasco en una zona lisa conocida con el nombre de Kabum de Meckel. Kabum de Meckel, que está muy cerquita de lo que es la silla turca, ¿sí? A los lados de la silla turca nosotros encontramos los senos cavernosos que se comunican por delante y por detrás de la hipófisis a través de venas que se llaman senos intercavernosos anterior y posterior. Y que estos senos cavernosos es el resultado de la unión de 3 venas que vienen 2 del ojo y otra del seno esfenoparietal. Vos, Boy y Epa son los 3 vasos que normalmente se unen para dar origen al seno cavernoso de cada lado, y en la parte posterior dirigiéndose al vértice del peñasco se divide en seno petroso superior, que va a drenar en el sitio donde el seno lateral que sale de la protuberancia occipital interna, que vamos a ver en un ratito, se convierte de su porción horizontal a su porción sigmoideo vertical. Allí desemboca el seno petroso superior y el seno petroso inferior irá a buscar el agujero rasgado posterior, donde van a pasar 5 estructuras, 3 nervios y 2 senos, y el mnemotécnico es gen entre 2 senos. La G de glosofaringio, la E de espinal, la N de neumogástrico, seno petroso inferior y seno sigmoideo, que es la porción vertical del seno lateral, que luego se va a convertir en yugular interna. Luego vimos un cartílago que sobresale en los varones, que se llama cartílago tiroides, que es la manzana de Adán, ¿sí? Que supuestamente es un cartílago de la laringe y que se encuentra topográficamente a la altura de C5. Por debajo de este cartílago existirá un cartílago que se llama cricoides, que es el cartílago más bajo de la laringe, y es algo así como este anillo. Vamos a ver. Este anillo, a ver si lo pueden ver, el anillo de sello. A ver, ¿ya alcanzan a ver el anillo? ¿Sí lo ven? Sí, doctor.
Entonces verán Sí, ustedes que el anillo de sello es como los anillos que tienen cuando se gradúan en la preparatoria o cuando se gradúan como médicos, etcétera. Entonces tiene una parte ancha que es esta y una parte delgada que es esta, ¿verdad? En la parte ancha es donde va a ir toda la información de la escuela y esa es la parte que es la posterior del cartílago cricoides. El cartílago cricoides es el cartílago más bajo de la laringe. Se encuentra a la altura de C6, donde ocurren varias cosas importantes. Número 1, termina la laringe, se inicia la tráquea. Número 2, termina la faringe, se inicia el esófago. Número 3, la arteria vertebral inicia su ascenso hacia el cerebro, siguiendo a las vértebras cervicales a la altura de C6. A este mismo nivel, la sexta vértebra cervical se llama carotidia, porque la carótida primitiva entra en contacto con el tubérculo anterior de la apófisis transversa de C6 y entonces esas cosas son las que ocurren normalmente a la altura de C6, ¿sí? Vemos un músculo importante que divide nuestro cuello, que tiene un fragmento que nace del esternón, otro que nace de la clavícula y se inserta en la mastoides y se llama esternocleidomastoideo. Es un músculo que va a dividir nuestro cuello y otro que baja desde el occipital hacia lo que es la escápula y que le da la forma a nuestro cuello y se llama trapecio, ¿sí? Vemos aquí lo que es un hueso en el espesor de esta región del cuerpo, que es el maxilar inferior o mandíbula, que tiene un cuerpo que termina a este nivel en la sínfisis mentoniana y una parte sobresaliente llamada protuberancia mentoniana. Ustedes hablaron de los arcos ciliares donde se insertan las cejas, una zona donde no existe pelo, zona lampinia, conocida como glabela. En el hueso frontal, en algunos cráneos, se puede ver una sutura vertical que se llama sutura metópica, que es el resultado de la fusión de las dos mitades del frontal y que no debe de confundirse en los traumatismos cráneoencefálicos como si fuera una línea de fractura. Hay un músculo que está alrededor de los párpados que se llama orbicular de los párpados. Habrá otro músculo que está alrededor de los labios, se llama orbicular de los labios. Y habrá un triquamem, que es el triangular de los labios, ¿sí? El cuadrado de los labios y el mentoniano o músculo borla que después vamos a ver nosotros más adelante. Aquí vemos unas arrugas transversales porque debajo de esta zona hay un músculo que se llama frontal, que es parte de un músculo que termina en la parte de atrás, que es el occipital, y entre el occipital y el frontal existe una aponeurosis amplia, que es una galea. Le preguntamos a Darina, ¿qué es una galea? La verdad no lo sé, profe. Ok, pero no es Israel. no. Es un casco. ¿Un casco? No. Sí. No. Entonces, ¿alguien lo sabe? Entonces, la galea, ¿sí? Es semejante a las velas, ¿sí? Que tienen los barcos, ¿de acuerdo? Como las de las carabelas. ¿Cuántas carabelas tenía Cristóbal Colón? 3. 3. ¿Qué forma tenían las velas para que se pudiera mover este barco? ¿Eran triangulares, eran rectangulares, eran circulares? ¿Cómo eran? Rectangulares, ¿no? Rectangulares. Y si son rectangulares, ¿cuántos bordes tienen? 4. 4. ¿Y cuántos ángulos? 4. 4. Entonces, en medicina nos debemos acostumbrar a tener fluidez en lo que nosotros vamos a decir con cosas que son irremediablemente certeras, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, la galea aponeurótica es una aponeurosis de forma rectangular y yo le pongo de mi verbo, digo, y tiene 4 bordes y tiene 4 ángulos, ¿de acuerdo? Porque obviamente es un cuadrángulo, es un cuadrilátero, ¿sí? Es un rectángulo, tiene 4 bordes, 4 ángulos, ¿de acuerdo? Y entonces el borde anterior va a recibir al músculo frontal. Y el borde posterior, ¿a quién recibirá? Músculo occipital. Claro, el músculo occipital. Y los bordes laterales, ¿a quién van a recibir?
músculos parietales. A los músculos temporales. Temporales. Correcto. Entonces, estas galeas aponeuróticas, no existe un músculo continuo que vaya desde la región frontal hasta la región occipital, sino que es parte de un músculo combinado con un segmento anterior frontal y un segmento posterior occipital unidos por una galea aponeurótica de forma rectangular con 4 bordes, con 4 ángulos, con borde anterior frontal, borde posterior occipital y los bordes laterales son temporales que reciben en el músculo temporal en su origen de estos músculos. Maestro. ¿Está claro? Maestro. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva Profesor, ¿me escucha? y vamos a comenzar con el cráneo, ¿sí? El cráneo pertenece a la... Doctor, Sí, creo que alguien está intentando hablar. ¿cómo? Creo que alguien está intentando preguntarle. A ver, que me... Sí, Maestro, ¿me escucha? pero muy bajito, Ah, ok. No sé. pero sí te escucho. ¿Qué es la aponeurosis? ¿Qué ¿Qué aponeurosis? es? Ajá, lo que usted estaba mencionando. ¿Qué significa aponeurosis? Ok. La aponeurosis es lo mismo que fascia, ¿sí? Es un tejido conectivo firme. Debajo de la piel hay una aponeurosis superficial y luego sigue una aponeurosis profunda. La aponeurosis superficial está en contacto directo con la piel y la aponeurosis profunda es aquella que envuelve a cada músculo. Hay un músculo, por ejemplo, el bíceps tiene su aponeurosis, ¿sí? Y luego el braquial anterior igual y el coracobraquial igual y todos los músculos presentan una fascia profunda que los rodea. Si tú entras al muslo, habrá una fascia para el sartorio, otra para el cuádriceps, otra para el aductor menor, el mayor, todo. Cada uno, la fascia profunda es un tejido conectivo resistente, es también conocido como fascia y que envuelve a los músculos. Y la fascia superficial reviste normalmente a la piel y está en íntimo contacto con la piel, no la puedes separar de la piel. Ok, gracias. Gracias. Bueno, este cráneo normalmente es la parte más alta de lo que es el esqueleto central axil o axial. El esqueleto humano tiene dos partes, una parte central que está formada por el cráneo, por el tórax y por la columna vertebral o espina dorsal, y tiene lo que es el esqueleto apendicular, que son los huesos, ¿verdad?, que van a estar normalmente en los miembros superiores y en los miembros inferiores, que en total son 30 huesos en el miembro superior, 30 en el otro miembro superior, 30 en el miembro inferior y 30 como la carabina, 30, 30, o sea, tenemos 120 huesos en las extremidades. ¿Está bien? Los huesos que tenemos en las extremidades van a ser del brazo, del antebrazo, del carpo, del metacarpo y las falanges. Los huesos que van en los miembros inferiores serán del muslo, de la articulación de la rodilla, de la pierna, de lo que es el tarso, el metatarso y las falanges. Y en total van a ser 30 huesos tanto arriba como abajo. O sea que tenemos 120 huesos en las 4 extremidades. Maestro, Bueno, tengo una pregunta. dime. ¿Cómo se llama la articulación entre las falanges? O sea, ¿qué tipo de articulación sería? Trocleartrosis. Es trocle, ok, entre falanges, ¿cierto? ¿Sí? Ok, gracias. Todas las preguntas que vayan a hacer, ¿sí? Esperen que yo termine de hablar porque si no, no vamos a terminar, ¿sí? O sea, yo termino de hablar, después de un segmentito yo pregunto alguna pregunta, no importa que no sea de lo que estamos viendo, pueden preguntar de lo que sea y se los voy a contestar. Pero para que no haya interrupciones que nos atrasen y entorpezcan la grabación, vamos a correr un poquito y yo me freno y pregunto. ¿Está bien? No les escuché. Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. entonces, en este cráneo, ¿sí?, nosotros tenemos un mnemotécnico, ¿verdad?, que dice que el esqueleto central, axil o axial, es lo que se encuentra en la línea media, incluye un mnemotécnico que dice TEC, como el tecnológico, con la T de tórax, entre paréntesis, 37 huesos, ¿correcto? ¿Cuáles huesos? El esternón es uno, 12 pares de costillas ya tenemos 25 y 12 vértebras dorsales tenemos 37 huesos en el estudio del tórax, ¿sí? Pero además existe una columna dorsal
que corresponde a lo que es la E, que es la espina dorsal o columna vertebral, de lo que es el mnemotécnico TEC. Ya vimos el tórax, la E de espina dorsal o columna, formada por 26 huesos irregulares, conocidos como vértebras, que contienen 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, un sacro y un coxis que pertenecen a vértebras especiales por la fusión de 5 vértebras y de 4 vértebras respectivamente, ¿sí? Entonces, el cráneo, que es la parte que nos corresponde, está constituida por 22 huesos, porque los 6 huesos, 3 de cada lado, en el espesor de los peñascos del temporal, martillo, yunque y estribo, tienen una acción importante en lo que es la audición, mas no protegen absolutamente nada como los demás huesos que vamos a ver, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? No, maestro. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas vértebras cervicales son? 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, un sacro y un coxis. Ok, muchas gracias. Con confianza que pregunten, ¿eh? Con confianza, no hay ningún problema. ¿Puede ser de un tema pasado? Puede ser de lo que quieras, o sea, aunque no sea Ok. medicina, yo Oiga. te lo voy a contestar todo. Yo soy una biblioteca acá, todo. Lo que tú quieras rápidamente te lo voy a contestar, hasta Oiga, profe. el último concierto de Guns N' Roses, donde hubo y cuántos participaron, hasta lo que es Kiss, donde se encuentra, y Metallica, y Elton John, y lo que tú quieras, todo te voy a contestar. ¿Qué quieres saber? Es que, profe, en una clase usted había dicho que la base del cráneo estaba conformado por un mnemotécnico llamado FEO, que era frontal, esfenoides y occipital. Muy bien. Pero en el libro decía que la base del cráneo está conformada por el esfenoides y el temporal. Entonces no tengo esa duda. ¿Qué forma la base del cráneo? No, lo que pasa es que nosotros dijimos de que el frontal y el occipital tienen algo en común, acuérdate. Una porción vertical que la tienen ambos conocida como escama. Una porción horizontal que la tienen ambos para participar en la fosa anterior y en la fosa posterior. Una porción común porque el frontal se articula por delante con el esfenoides, o sea, hacia atrás con el esfenoides, y el occipital hacia adelante se articula con la parte posterior del esfenoides, ¿de acuerdo? Y yo lo que dije no fue lo que estás diciendo, que la base del cráneo está formado por FEO, sino que los 3 huesos importantes en sentido anteroposterior en base a la superficie que abarca cada hueso, adelante es el frontal, en medio es el esfenoides y atrás es el occipital, y eso nos da un mnemotécnico de FEO, porque la base del cráneo tiene 8 huesos, la anterior tiene 3, que su mnemotécnico es F, la media tiene 2, que su mnemotécnico es ET, y la posterior tiene 3, que es el esfenoides, temporal y occipital, pero eso no lo hemos visto todavía. A tus apuntes le faltó que ese FEO son los 3 huesos principales en sentido anteroposterior, que si tú vas caminando en la base del cráneo, primero vas a estar pisando el frontal, luego el esfenoides y luego el occipital. Y si vienes de atrás, el occipital, el esfenoides y el frontal. Eso significa FEO. Ok, gracias. Bueno, cualquier duda que tengan y cualquier pregunta, igual en el momento que yo diga alguna pregunta, no importa realmente qué sea lo que estamos viendo, si tienen pendientes en sus apuntes, será el momento para que no entorpezcamos la grabación. ¿Está bien? Bueno, esto que es el cráneo se encarga a través de 22 huesos de proteger al encéfalo que está acá adentro, al cerebelo que está atrás, al tallo cerebral, que es muy importante y es vital, de 7.5 centímetros, que después vamos a ver cómo está formado por el mesencéfalo, por el puente, por el bulbo, raquídeo, médula oblonga. Luego lo vamos a ver más detallado, pero también va a servir para proteger a los globos oculares, el sentido de la vista, a lo que es el sentido del olfato, a la cavidad bucal con el sentido del gusto, a la cavidad auditiva y el equilibrio, la audición, todo eso lo van a proteger 22 huesos del cráneo. Y para su estudio, el cráneo se divide normalmente en una bóveda craneal, en una base del cráneo, ¿correcto? En un neurocráneo, en un viscerocráneo, y todas las partes del cuerpo que vayamos a estudiar tendremos que aprenderlas en 6 vistas, ¿correcto?
Por ejemplo, esta vista que tenemos en pantalla, ¿qué vista es? Anterior. Anterior. Pero si yo agarro aquí y hago esto, es un acercamiento de la órbita, ¿de acuerdo? Y si hago esto, estoy en una radiografía de la órbita, o sea, del cráneo. Y si yo hago esto, ¿qué vista es esta? Lateral. Una vista lateral, correcto, una vista lateral. Y podré ver que esos huesos, miren, todos son convexos, correcto, para permitirle un poquito más de amplitud a la superficie endocraniana de esta cavidad, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, si viene un traumatismo aquí, puede prácticamente desviarse hacia arriba, porque si estuviera en ángulo recto, el traumatismo se queda aquí directamente y la fractura será prácticamente imposible de evitarla. ¿Está bien? Y luego vemos esto así, un acercamiento, y luego vemos esto así, y vemos cómo está viniendo la base del cráneo. ¿Cómo dijéramos que está viniendo la base del cráneo? ¿Es vertical, es horizontal, es oblicua? ¿Cómo es? Es diagonal, hacia abajo. Es diagonal, pero yo no dije diagonal, yo dije, o sea, esto es como cuando viene el mesero y tenemos Coca, tenemos Crush, tenemos, da una Pepsi, o sea, yo no dije en ningún momento Pepsi, yo dije es vertical, es horizontal, es oblicua, y tú me dices diagonal. Bueno, diagonal y oblicuo es muy semejante, verá, muy parecido, pero no lo mencionamos en la respuesta. La respuesta acá es que hay una oblicuidad. Miren, oblicuo va bajando, 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 bajando hasta que llega acá atrás. Pregunta, si es oblicua esta base de cráneo o diagonal, como tú lo quieres mencionar, dentro del cráneo, los niveles de profundidad serán los mismos. No, van a variar. A ver, que contesten. Que no contesten así, sí, no. O sea, si es sí, ¿por qué sí? Si es no, ¿por qué no? No, profe, porque algunos puntos van a estar de manera superior con respecto a otros y unos van a estar de forma inferior. Por eso, ¿cómo podrías describir las fosas craneales en base a esto? Así lo que estás viendo aquí. La fosa anterior es superior con respecto a la media y la media es superior con respecto a la posterior. Es como una escalerita. Correcto. ¿Cuál de las tres fosas sería la menos profunda y cuál sería la más profunda? La menos profunda es la fosa posterior. Perdón, la fosa anterior y la más profunda es la posterior. Ok. Cuando somos pequeños, mamá nos lleva para que tengamos nuestro curso de natación y verán que en los cursos de natación obviamente hay chapoteaderos para los niños de 1 o 2 años que van a empezar en este ejercicio de la natación y verán que luego hay unas piscinas que tienen como 80 centímetros de altura y luego nos metemos a la piscina ya grande y olímpica donde tenemos 1 metro por decir, y luego 1,20 y luego 1,40 y luego 3 metros de profundidad o 5, no sé cuántos, ¿está bien? Algo así es lo que ocurre en la base del cráneo. Los niveles son diferentes. Por decir, esta es la fosa anterior como para principiantes, esta es la media, ¿sí? Y esta es cuando te tiras un clavado desde aquí hasta acá abajo a la profundidad. ¿Para qué será esta zona profunda? ¿Para qué? ¿Para qué? Es donde se resguarda el cerebelo. Claro, esa es la fosa cerebelosa, porque el cerebro va a terminar normalmente aquí su lóbulo occipital y de aquí para abajo tenemos al cerebelo y aquí en medio estaría el tallo cerebral y aquí estaría el lóbulo frontal y aquí estaría el lóbulo temporal, aquí el lóbulo occipital que luego vamos a ver. Entonces todo tiene su explicación, ¿de acuerdo? Aquí vemos a la crista Galli, correcto, que es esta zona, era la crista Galli. Luego vemos la silla turca y luego vamos a ver aquí el agujero magno, ¿de acuerdo? Como características principales de la anterior, de la media y la posterior. Pero en esta radiografía, yo como todo trato de aprovechar de las radiografías o las plaquitas que yo veo un hueco aquí donde se une la escama del temporal, del frontal, con su porción orbitaria que es esta. Veo un hueco aquí en el espesor de las tablas. ¿Cómo se llama eso?
El No, seno frontal. Seno frontal. Y luego veo aquí normalmente una zona negra que significa aire, ¿verdad? En el cuerpo del esfenoides. ¿Cómo se llama eso? Seno esfenoidal. Seno Seno esfenoidal. esfenoidal. Y en el espesor del etmoides apenitas veo una zona oscura, no tan oscura como esta porque está más compacto el hueso, pero esto está en el espesor del etmoides. ¿Cómo se llama eso? Seno etmoidal. ¿Cómo? Sí, esto se llama seno frontal. Y este se llama Seno esfenoidal. Y el otro seno es seno esfenoidal. Y este está en el etmoides. ¿Cómo se llama? Seno etmoidal. Seno etmoidal. Y este grandote que está aquí, correcto, está aquí en el espesor del maxilar superior, se llama seno maxilar de Higmore. ¿Está bien? Seno maxilar de Higmore. ¿Está bien? ¿Cuántos senos están junto a la nariz y por eso se llaman senos paranasales? La F de frontal, la E de etmoidal. ¿Está bien? Aquí frontal, etmoidal, maxilar con la M y la E de esfenoidal, mi mnemotécnico de los senos paranasales, que son espacios aéreos en el espesor de los huesos, frontal, etmoidal, maxilar y esfenoidal, me hacen el mnemotécnico de fem, como si fuera mujer, feme. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces yo ahorita empiezo a tratar de ver que ustedes se familiaricen y no memoricen nada más, sino que vayan ustedes entendiendo lo que es el cráneo. Vean ustedes la convexidad de los huesos para darle un poco más de amplitud al interior, o sea, decir la superficie endocraniana. Si estos huesos tuvieran convexidad hacia el interior, estaría reducida la cavidad, el cerebro estuviera pequeño y no podría cumplir con las funciones que él tiene que hacer. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí. Cuando nosotros tenemos un TCE, no son telecomunicaciones exteriores, ¿sí? Sino que es traumatismo cráneoencefálico. Estamos yendo en un carro, alguno de ustedes se pasó de las copas, tiene un accidente y alguien del carro sufre un golpe en la cabeza que se llama traumatismo cráneoencefálico. Todo eso lo van a ir anotando en el momento del video. TCE significa traumatismo cráneoencefálico. ¿De acuerdo? Si este traumatismo produce una hemorragia interna, ¿correcto? Así como nuestro abdomen, sus zonas vulnerables son el ombligo y las regiones inguinales, donde tenemos hernias umbilicales, hernias inguinales. En el cráneo el punto más vulnerable se llama agujero magno. ¿De acuerdo? Y como el cráneo no es una capacidad ósea para distenderse, sino que al contrario, está rígido por suturas, por articulaciones fijas. Si empieza a haber un proceso ocupativo por una hemorragia interna, entonces el cerebro se va a empezar a comprimir, el paciente va a empezar a presentar cefalea intensa y el único punto vulnerable viene siendo el agujero magno y el tallo cerebral tendrá a herniarse hacia la región cervical y las amígdalas del cerebelo también van a comprimir al tallo cerebral y esto se llama abrazo mortal de las amígdalas cerebelosas y el paciente se va a morir de la forma más rápida por compresión del centro cardiovascular y respiratorio que están en el espesor del tallo cerebral. Entonces, el traumatismo cráneoencefálico nos puede provocar la muerte en una forma rápida si es que afectó algún vaso sanguíneo importante que provocó una hemorragia importante dentro del cráneo, formándose un hematoma que causó la compresión del cerebro y que llevó al tallo cerebral a herniarse a través del agujero magno. Un dato clínico que nos orienta, ¿sí?, que puede estar rota la base del cráneo, fracturada, es que el paciente en el traumatismo, si le sale sangre por los oídos, se llama otorragia. Y hay que manejar con mucho cuidado a esos pacientes,
porque si los manejan ustedes como cualquier otro paciente, si tiene alguna vértebra fracturada, la mala manipulación de ustedes, lejos de ayudar, podría provocar el estoque final para que se muera este paciente por sección medular. Entonces, muy importante que no es a prisa como hacen las ambulancias, que ya ven que suben a alguien en la ambulancia y prende las sirenas y todo el mundo se hace a un lado. Yo siempre he criticado eso porque la ambulancia no es un carrito como un Uber, como un Didi, que van a buscar un paciente para llevar a un hospital. No, una ambulancia debe de tener un médico internista, paramédicos, oxígeno, resucitadores y un montón de cosas más, carro rojo y un montón, para que en el trayecto que esa sirena suene y que tenga la precaución el chofer de que sí es cierto, todo el mundo le va a dar paso, pero no volándose alto él para llegar a su destino y provocando más accidentes. Resulta que el paciente estaba grave y se murió porque chocó el chofer. No, o sea, todo tiene prácticamente un motivo y una razón. Pero si ustedes se fijan, a ver, están en su carro ustedes escuchando una música a alto volumen, no escuchan a la ambulancia y de pronto choca ustedes con una ambulancia. O sea, muy importante, el de la ambulancia debe de tener un médico internista, un médico que pueda sacar normalmente al paciente en lo que llega de su situación crítica, donde la agarran hacia el hospital, y no solamente un transportador de pacientes graves que en el camino se puedan morir. Los paramédicos no son suficientes como para poder manejar casos muy delicados, hacen todo el esfuerzo, pero no son médicos, son paramédicos para algunas cosas que han aprendido a través de una teoría, pero no lo suficiente como la capacidad que tiene un especialista de esta área, que se llaman intensivistas o urgenciólogos, que manejan con facilidad ese tipo de eventos. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. entonces, pasamos a esta. Hacemos un corte sagital, como ustedes pueden ver. Y fíjense lo que les estaba diciendo. Vean este color del frontal que presenta esto que es la escama. Este es el seno frontal. Esta es la parte horizontal que viene aquí para articularse con el ala menor del esfenoides, ¿correcto? Esta es la lámina orbitaria que va a formar el techo de la órbita. Este es un hueso de aspecto rectangular que corresponde al parietal, con 4 bordes: anterior frontal, superior interparietal, posterior occipital, inferior temporal, con 4 ángulos: antero superior bregmático, antero inferolateral, donde está el epterio, el póstero superior lambdoideo, el póstero inferolateral, el asterium, ¿sí? Vean el hueso temporal, vean el meato auditivo interno, vean aquí la zona, ¿verdad?, de la silla turca, vean las apófisis clinoides anterior y posterior. ¿Alguien leyó algo de las apófisis clinoides? Profe, yo leí que las apófisis clinoides eran, la apófisis clinoides anterior era proyecciones de las crestas esfenoidales. Sí. Y pues ya. Es todo. Está bien, gracias por su participación. Gracias. ¿Cómo te llamas? Kevin. Irving. No, Kevin. Kevin. Ok. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Qué significa clinoide? No lo sé, profe. Entonces, por última vez, les digo que a partir de hoy, cuando vayan a estudiar, cuando menos tengan su celular, y si no entienden ustedes el significado de alguna palabra, búsquenla por medio de internet y ese significado les va a dar el gusto y el placer de estudiar lo que están haciendo para poder entender por qué se llama así. Clinoides se llaman así a las bases de una cama, ¿está bien? En la cama normalmente llevan 4, 6, 8 patitas, dependiendo, o sea, cama king size o queen o cama matrimonial o individual, ¿sí? Y esas patitas que van al piso se llaman clinoides, ¿de acuerdo? Y esto, por su semejanza a esas patitas, se llaman apófisis clinoides, y son 3, anterior, media y posterior, ¿de acuerdo? Que están en el esfenoides. Apófisis clinoides parece a las patitas que tiene una cama, ¿verdad?, que normalmente va directamente al piso. ¿Está bien? Vean ustedes, qué pasó con este hueso frontal
¿Y qué pasó con el occipital? ¿Qué pasó con el frontal? ¿Y qué pasó con el occipital? ¿Con quién se articuló este hueso frontal? Con el esfenoides. ¿Con quién se articuló este ahí con el esfenoides? Esta es la articulación basiesfenoidal. Esta es la lámina cuadrilátera. Esta es la fosa pituitaria y este es el tubérculo de la silla turca. Aquí se puede ver cómo se divide una arteria que se va para acá adelante y va directamente al arterio y se llama rama anterior de la meningia media. Y aquí se ve cómo esta arteria se labra un canal arboriforme, ¿verdad? Que se va directamente para acá y se va en dirección al asterio y es de la rama posterior de la arteria meningia media. Esta arteria meningia media es una arteria que pasa por el agujero espinoso o redondo menor en lo que es el ala mayor del esfenoides, que ahorita vamos a ver, y que pertenece a una de las 17 ramas de la arteria maxilar interna, que es la rama terminal de mayor calibre de la carótida externa. Todo eso que estamos diciendo, ustedes podrán verlo, detener, checar, ver figuras, y se les va a ir quedando toda esta información que ahorita para ustedes es ciencia ficción, no lo están entendiendo, porque todo esto me estoy aprovechando de que hay una grabación que ustedes pueden ir viendo sus dibujos y luego vamos a ir integrando. Y lo estoy haciendo por primera vez de esta manera porque estamos atrasados y no nos podemos atrasar más. Por eso, porque mis clases no son así. Mis clases son un poquito más lentas y repetitivas, pero ahorita tengo que tratar de recuperar esos días que hemos perdido. Bueno, ¿qué es esto? Seno frontal. El seno frontal. ¿Qué es esto? Crista Galli. La crista Galli. Crista Galli, muy bien, que no tengan miedo. ¿Qué es esto? El seno esfenoidal. Muy bien, seno esfenoidal. ¿Qué es esto? Meato auditivo interno. Muy bien, meato auditivo interno. Muy bien. ¿Cómo se llama esta parte del hueso esfenoides? Dorso de la silla. ¿Cómo se llama? Lámina cuadrilátera. Tufo-qua. El dorso de la silla o lámina cuadrilátera es esto y se articula normalmente con esto. ¿Qué es esto? Nadie sabe qué es esto. ¿Es un surco para un seno? La porción basilar. La porción basilar del occipital. Y si esta porción basilar del occipital, ¿con quién se está articulando, Darina? Con el esfenoides. Es la esfenobasilar. La articulación entonces puede ser esfenobasilar o basiesfenoidal, que es lo mismo. Pero ¿por qué se llamará basilar? Por el tipo de como consistencia o los poritos que tiene. No, se llama basilar porque está en la base del cráneo. Por eso se llama basilar. ¿Sí? Basilar en la parte de abajo, en la base. ¿Está bien? Abajo de este occipital existe esto. ¿Cómo se llamará esto? ¿Con quién se articula el occipital? Hacia abajo. Ese es el proceso mastoideo. ¿Con la médula espinal? ¿Con quién se articula? No, la médula espinal está protegida. No se puede articular con la médula. La médula es visceral, nada. Con la primera vértebra cervical. ¿Cómo se llama? Atlas. Atlas. Ok, Atlas, muy bien. Entonces, esta parte de aquí abajo es la zona condilia. Son cóndilos que se van a articular con los cóndilos del Atlas. ¿De acuerdo? Y va a semejar el Atlas, así como la figura 37 de la Lotería Mexicana. ¿Alguien sabe cuál es? Así como tienes el oro. El mundo. El mundo. Es el mundo, exactamente. Entonces, esto del Atlas va a semejar que está sosteniendo a un mundo, que el mundo es la cabeza. Y si es de Yucateco, pues más grande todavía. ¿Está bien? ¿Está correcto? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces yo agarro y veo a este cráneo en un corte sagital y rápidamente pregunto, ¿qué es esto?
Cristal. Seno Seno esfenoidal. ¿Qué es esto? El meato Meato interno. Esta que va aquí y esto que va acá, ¿qué son? Rama anterior y rama posterior. Muy bien, rama anterior y rama posterior de la arteria meningia media, que es una rama de la arteria maxilar interna, que es la rama terminal de mayor calibre de la carótida externa, y luego lo vamos a ver, no hay problema. Pero vemos aquí a esto. Seno frontal. Seno frontal. Seno frontal. Seno Vemos esta frontal. parte que sobresale aquí, miren esto. protuberancia occipital externa. Protuberancia Unión. occipital externa. Protuberancia occipital externa o Unión. iniom. ¿Está bien? Y esto. Cóndilos del occipital. Muy bien. Zona condilia. Cóndilos del occipital. Veamos. El frontal tiene dos partes. ¿Cuáles? La porción escamosa y la orbitaria. Muy bien. El mnemotécnico es eso. ES de escama y la O de orbitaria. Y el hueso occipital tiene escama, cóndilos y basilar, y su mnemotécnico es escoba. ¿Está bien? Escama, condilia y basilar. ¿Está bien? Las partes del hueso occipital son tres: la parte de la escama, la parte condilia y la porción basilar. ¿Cuál es la parte más anterior del hueso occipital? ¿La basilar? La porción basilar. La basilar. ¿Con quién se articula? Con el esfenoide. Con el ¿Cómo esfenoide. se llama la articulación? Articulación Esfenobasilar. esfenoide. Esfenobasilar o base esfenoidal. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos esto que se llama arpo, agujero rasgado posterior. Arpo, agujero rasgado posterior. Ahí van a pasar 5 estructuras. Y mi mnemotécnico es GEM, que significa G de glosofaringio, E de espinal, N de neumogástrico. Y este seno que viene acá, vean, de la protuberancia occipital interna, sale del seno lateral, llega aquí, después viene como una S, se llama porción sigmoidea vertical, y cuando salga por este seno, se dilata, forma el golfo o bulbo de la yugular y el origen de la yugular interna. O sea que la yugular interna es la continuación del seno lateral por fuera del cráneo. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí. Vean ustedes este color verde. ¿Alguien me dice qué puede ser? Maxilar superior. Muy bien, el maxilar superior, vean hasta dónde llega, vean. Y cómo se une con este color así como un rosadito bajo. Este, que es el palatino, su lámina horizontal. Esto va a formar el techo de la cavidad bucal y va a formar el suelo de la cavidad nasal, así como el diafragma forma el techo del abdomen y el suelo del tórax. Pues este paladar tiene el suelo de la cavidad nasal y tiene el techo de la cavidad bucal. ¿Qué elementos forman este paladar? ¿No lo ven? Una apófisis del Una maxilar. anterior y una posterior. Por eso, ¿qué elementos forman esto que se llama paladar óseo? ¿Quién lo forman? ¿Quiénes? Los palatinos y el palatino maxilar. del- Maxilar inferior y el palatino. El hueso palatino. El maxilar superior. Ok, ¿están en la misma proporción? No. No. ¿Cómo? No. El maxilar superior tiene más proporción que el palatino. ¿Cómo cuánto más? 2-1. 2-1. Yo veo que no. ¿Qué dicen? 2-1. Mides, por ejemplo, esto que está acá. Acá hay uno, acá hay otro, o sea que 2-1 no es porque eso termina hasta acá. Entonces, el paladar está formada las 3/4 partes anteriores
por el maxilar superior y la cuarta parte posterior por la lámina horizontal del palatino. Y su mnemotécnico es MAPA. ¿Por qué MAPA? Maxilar superior y el palatino. Correcto. Entonces ya tenemos nosotros cómo está formado este paladar, ¿sí? Aquí tenemos unas partecitas de este hueso amarillo. Este hueso amarillo, ¿cuál será? Esfenoides. Esfenoides. El esfenoides. Vamos por partes. ¿Cómo se llamaría esta parte del esfenoides? Esta parte completita, ¿cómo se llamaría? Silla turca. El cuerpo del No, la silla turca está dentro de este pedazo que estoy viendo acá. Cuerpo del esfenoides. Sí, es el esfenoides, pero ¿cómo se llama? Este es el cuerpo del esfenoides que incluye en su parte superior a la silla turca y en su parte inferior al seno esfenoidal. Y tiene 3 pares de apófisis, 3. ¿Cuáles serán? Una es la clinoides. El proceso pterigoideo, el ala mayor y el ala menor. Muy bien. Aquí tenemos el ala menor que está aquí, correcto, ala menor. Aquí tenemos aquí al fondo que se va hacia el epterium. Esto es el ala mayor del esfenoides. Y esto que está aquí abajito se llama proceso pterigoideo. Entonces, hay ala interna y ala externa, las alas menores, ¿sí? Que están hacia adelante, las alas mayores, que una está a la derecha y otra a la izquierda, y ya tenemos que el esfenoides es un hueso irregular que es el elemento principal en la fosa craneal media, que tiene forma de una mariposa. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Aquí la tienen. Esto es prácticamente el cuerpo del esfenoides que presenta el tubérculo, la fosa y la lámina cuadrilátera, la articulación base esfenoidal, y vemos directamente las alas mayores del esfenoides que están aquí, y vemos las alas menores del esfenoides que son anteriores, las apófisis clinoides, ¿de acuerdo? Y vemos entonces, verá, de que hay una línea punteada acá que delimita 1, 2 y 3 componentes de la fosa anterior. La fosa anterior está formada por F, que significa esfenoides, la F de frontal, que es el principal, y el etmoides, ¿correcto? Pero cuando pasamos a la fosa de medio, vean la línea punteada que está aquí, y la línea punteada que está en el borde superior del peñasco del temporal, que nos dan 2 huesos, esta que es la E, esfenoides, y esta que es la T, temporal, como el extraterrestre. La fosa craneal media presenta a Itifongo, ¿está bien? Este iti extraterrestre es esfenoides y temporal, ¿de acuerdo? Y luego, en la parte de atrás, vean este color esfenoides, este color temporal y este color occipital hacen que esta fosa craneal posterior tenga a eto, esfenoides, temporal, occipital. Y entonces toda la base del cráneo tendrá como huesos principales, que ya aclaré hace un momento, es la F de frontal, la E de esfenoides y la O de occipital, pero la fosa anterior tiene 3 huesos, F, 1, 2, 3, esfenoides, frontal, etmoides, ET, que es esfenoides temporal, la fosa craneal media, y eto, que es esfenoides temporal y occipital, la fosa craneal posterior. La característica principal de la anterior se llama crista galli, de la media se llama silla turca, de la posterior se llama agujero magno. Aquí en la parte de atrás encontramos una protuberancia occipital interna, aquí abajito las fosas cerebelosas, aquí arribita las fosas cerebrales posteriores, aquí el agujero magno, aquí el conducto condilio, y de pronto vemos una cosa muy, pero muy importante que no la pueden perder. ¿Qué es esto? El peñasco del El temporal. peñasco del El temporal. peñasco del temporal o zona petrosa, ¿de acuerdo? Esta es su cara posterior y aquí encontramos al meato auditivo interno. Esta es la parte anterior, ¿de acuerdo? Aquí en la parte anterior donde va a estar el cavum de Meckel, donde va a estar el ganglio de Gasser. Y fíjense muy, pero muy bien, porque este es un detalle importante para entender la base del cráneo. Yo quiero saber el peñasco del temporal con respecto a la silla turca. ¿Con qué parte de la silla turca se relaciona? La anterior, la posterior, lateral, superior, inferior. ¿Con qué parte? La posterior. Posterior. Vamos a ver.
¿Quién contestó posterior? Roosevelt. ¿Quién? Roosevelt. Roosevelt. ¿Está bien? Roosevelt. Ok. Sí. Si fuera posterior, Roosevelt, este peñasco estuviera acá. Este es lo posterior y yo no lo veo que está acá. Así que posterior no es. ¿Está lateral? Lateral. ¿Quién contestó? Yo, pero sí creo que es posterolateral. Sí, tú, pero ¿quién? Porque no tengo ahorita las... Ah, no- Darina. Darina. Ok, Darina. Si fuera lateral, esta es la parte lateral del esfenoides, estaría acá. Yo no lo veo acá. Está ubicado posterolateralmente del hueso. ¿Quién contestó? Eduardo López. Eduardo. ¿Qué dijiste, Eduardo? Que se encuentra posterolateralmente del hueso esfenoides. Muy bien. Entonces, esta es la respuesta correcta y es la que ustedes tienen que decir en todo momento. El peñasco del temporal es una parte del hueso temporal. Hagan de cuenta que vean mis manos, ¿correcto? Y hagan así las manos, así. Mi dedo pulgar corresponde prácticamente a los peñascos. El resto de los dedos es la escama del temporal, ¿de acuerdo? Pero mis dedos se dirigen en forma oblicua, ¿sí? Hacia la región posterolateral de la silla turca. Y fíjense muy bien, por delante de este vértice de peñasco aparece el agujero rasgado anterior y por detrás el agujero rasgado posterior, ¿sí? Por delante del vértice, agujero rasgado anterior y por detrás el agujero rasgado posterior. Hace un momento les dije que en el agujero rasgado posterior, arpo, estaba gen entre dos senos, glosofaringeo, espinal, neumogástrico, seno petroso inferior y seno lateral. Y aquí, en este punto, se llama foramen lacerum, mal llamado agujero carotidio, porque la carótida interna, cuando pasa a través del peñasco, no pasa a través del agujero, sino que pasa por encima del agujero, viene acá adelante y esta arteria carótida interna, ¿de acuerdo? Termina con una arteria que se mete al ojo, se llama oftálmica, una que va al cerebro, cerebral anterior, y otra que va al cerebro, cerebral media, y las ramas terminales de la carótida interna es OCC, oftálmica, cerebral anterior y cerebral media. ¿De acuerdo? Seguimos explotando las diapositivas, ¿verdad? Y vamos repitiendo algunas cosas porque así aprendemos rápidamente cómo está la base del cráneo. Hace un momento dijimos que la base del cráneo no está en un mismo plano, no está horizontal. ¿Cómo estaba? Oblicua. Oblicua. ¿Cuál es la parte más profunda de la base del cráneo? La posterior. La posterior. La posterior. ¿Cuántas fosas craneales tenemos? Tres. Anterior, media y posterior. ¿Cuál era su mnemotécnico? Amepo. Amepo. Muy bien. ¿Cuántos huesos configuran la anterior? Tres. ¿Cuáles? Frontal, etmoides y esfenoides. Muy bien. ¿Cuáles configuran la media? Esfenoides y temporal. ¿Quién es la posterior? Occipital, esfenoides y temporal. Muy bien. Estos son los huesos de la base del cráneo. ¿Cuáles son las características de la silla turca? Que son tres. ¿Cuáles son? La lámina cuadrilátera, la fosa hipofisiaria y el tubérculo de la silla. ¿Cómo se llama el mnemotécnico? Foca, tubérculo, fosa y cuadrilátera lámina. ¿Está bien? Okay. ¿Qué estructuras se localizan a los lados de la silla turca? Los senos cavernosos. Muy bien, los senos cavernosos. En las alas mayores del esfenoides, yo estoy sentado aquí, como si fuera el piloto de un avión, cuya cabina es la silla turca. Y yo soy el piloto y veo a mis lados, ¿a quién? Los senos cavernosos. A los senos cavernosos. Muy bien, a los senos cavernosos, y decido salir un poquito de mi silla turca
y veo a los lados a esto. Miren, aquí está la silla turca y veo un orificio que se llama agujero rasgado anterior, ARA, agujero rasgado anterior o foramen lacerum, donde va a estar relacionado con la carótida interna. Pero aquí veo un orificio redondo, uno grande que se llama oval, uno chiquitito que a veces está y a veces no está, se llama de Vesalio, y este chiquitito que está por acá que se llama espinoso, donde va a entrar la arteria meningia media. Para poderlo ver, le hago esto así, y ahora los encuentro redondo, oval, el espinoso, y acá en medio, cuando existe, hay uno que se llama Vesalio, ¿de acuerdo? Así como si hubiera la flechita. Los agujeros en forma de media luna, vean cómo se forma una media luna de los orificios del ala mayor del esfenoides, su mnemotécnico se llama Robé. Con la R de redondo, la O de oval, la D de Vesalio, que es inconstante, y la E de espinoso redondo menor. En este agujero redondo va a pasar el nervio maxilar superior, en este agujero oval va a salir el mandibular o maxilar inferior, en este va a entrar la arteria meningia media, y cuando existe el de Vesalio va a pasar una vena emisaria de Vesalio que comunica el plexo pterigoideo, que lo tenemos ahí abajo, con el seno cavernoso. Eso lo vamos a ver más adelante. Así Doctor, que en las alas, ¿sí? ¿por qué dice que cuando existe? Porque es inconstante, a veces está y a veces no está. Hay estructuras de nuestro cuerpo que no todos los traemos. Entonces hay personas que traen un músculo piramidal, pero no todos traen piramidal. Hay personas que traen un nervio accesorio y no todos traen el nervio accesorio. O sea, la anatomía así es. Profesor. Gracias. ¿Sí? ¿Por qué se llama Vesalio? Porque Vesalio, que es un anatomista, es el que descubre normalmente esto y le va a poner Vesalio, pues porque él se lleva el mérito de descubrirlo, ¿sí? Así que Vesalio es un gran anatomista y varias estructuras que vamos a ver en el cráneo y también en el cuerpo que reciben el nombre de Vesalio porque él fue el que descubrió esta estructura anatómica. Gracias. Bueno, entonces, si ahorita que ya me estoy empezando a familiarizar, ¿sí? Y yo estoy parado, como les dije en un principio, a este nivel, ¿correcto? Y yo voy a empezar a caminar en la línea media, ¿correcto? Antes de llegar acá, veo este agujerito, ¿cómo se llama? Ciego. Aquí está la cresta frontal interna. Y aquí, ¿cómo se llama el agujero? Ciego. Ciego. Agujero ciego, donde va a pasar una vena de esperino, empieza con S, no con E, esperino, que va a comunicar las venas nasales superiores con el seno sagital superior. Yo digo venasu, que es venas nasales superiores con el seno sagital. Aquí vemos la lámina cribosa llena de orificios donde van a pasar los cilindroejes o axones del primer par craneal. Y luego veo que este hueso, que es el etmoides, está enclavado prácticamente en una zona que se llama escotadura etmoidal, en donde hagan de cuenta que es como una tapita que se mete en esa escotadura y precisamente se llama etmoidal porque aloja al etmoides, ¿de acuerdo? Luego vamos a dar una clase de etmoides y esfenoides, que son huesos especiales, pero ahorita ya están ubicando dónde está el etmoides. Nos vamos para atrás, llegamos a las alas menores del esfenoides y llegamos directamente a esta parte que es la silla turca y vemos el conducto óptico aquí, ¿correcto? Y abajito vamos a encontrar la hendidura esfenoidal. Y a un ladito vamos a encontrar a este nivel lo que es el redondo. Y aquí vamos a encontrar el oval. Y aquí normalmente el espinoso. Y cuando existe, ahí va a estar el de Vesalio. Aquí va a estar el agujero rasgado anterior. Aquí está el vértice del peñasco. Aquí está el meato auditivo interno. Aquí está el cavum de Meckel. ¿Correcto? Aquí está el agujero rasgado posterior. Aquí está el conducto condilio. Aquí está la porción basilar del occipital. Aquí está la articulación basiesfenoidal. Aquí está la lámina cuadrilátera. Aquí está el canal para el seno cavernoso. ¿De acuerdo? Entonces ya más o menos nos vamos familiarizando con las estructuras de la base del cráneo. ¿Cuántas fosas craneales tenemos? 3. 3. Ustedes en Las Vegas, la verdad, ustedes la mayor parte estuvieran muertos 3 metros bajo tierra porque tardan demasiado en contestar.
sea, la respuesta es inmediata. ¿Cuántas fosas? 3. Listo. Ay, como que lo piensan mucho, como que tienen que ser más rápido y lo van a lograr, van a ver que sí lo van a lograr. Esto es lo mismo, solamente que en un cráneo al natural, ¿sí? Como cuando preparamos un cráneo con barniz y todo sin colores. Ahí está todas, vean cuántas cosas están aquí, cuántas cosas, pues todas ya las sabemos. Y para eso vamos a preguntarle a alguien ahorita, a ver, que no le va a dejar sentir mal. Vamos a ver aquí vamos a elegir a alguien. Vamos a ver aquí a Germán. Germán va a contestar todo esto. ¿Estamos listos, Germán? ¿Me escucha? ¿Listos? No sé. Casi no escucho a Germán. ¿No me escucha, profesor? Nada, Germán. Muy bajito. Nada. Ok. Vamos a ver aquí a Fanny Montserrat. Ya regresó Fanny. Nada con Fanny, nada. En realidad, tomar una clase de la forma como lo estamos haciendo y dejar prendido como para que grabes tu clase, no es lo mismo. Así que esto que estamos haciendo en forma repetitiva tiene más ventaja que ir a ver la clase que se grabó. Ahí lo van a ustedes a ver los resultados de una cosa y de otra. Bueno, vamos a ver acá. Valente, directamente desde Veracruz. Valente Presente, Laguna. profe. A ver, Valente, ¿estamos listos? Pues sí, no queda otra. Bueno, vamos a ver. Mira, vamos a ver realmente cuánto hemos aprendido ahorita de una forma significativa. Yo te voy a ir mostrando las áreas y tú puedes fallar todo lo que quieras, no pasa nada. Lo importante es hacer el ejercicio. Empezamos. Ok. Solamente para ti, aquí. ¿Qué es esto? Ese es el hueso etmoides. Muy bien. ¿Qué parte? La lámina cribosa. Muy bien, perfecto. ¿Esto que sobresale acá? Cristagali. Muy bien. ¿Este agujerito de acá? Ciego. Ciego. Muy bien, perfecto. Aquí de pronto vemos esto. Esa es la silla turca. Silla turca. Muy bien. ¿Esto? No hay. Se me fue el nombre. La parte posterior de la silla turca, ¿cómo se llama? No recuerdo, doctor. Karina. Su lámina cuadrilátera. Lámina cuadrilátera. Ok, seguimos, Valente. ¿Qué es esto? Darina. Darina. Ok, sí. Es la porción basilar. Ok, porción basilar. Esto que está acá. Es la articulación basiesfenoidal. Muy bien, base esfenoidal. Muy bien, ¿qué es esto? El peñasco del temporal. ¿A qué parte se relaciona de la silla turca el vértice del peñasco? Con... Guay, no me acuerdo. No me acuerdo. Noé. Nada. Sí, doctor. Con los senos. El vértice del peñasco, ¿con qué parte de la silla turca se relaciona? Posterolateral. Posterolateral. Por delante y por detrás del vértice del peñasco, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Esto y esto.
Agujero rasgado Para ya. posterior. Ajá, Agujeros rasgados anterior. anteriores y posteriores. Muy Digo, bien. anterior y posterior. Es el agujero más grande del ala mayor del esfenoides. ¿Cuál será? Este. Oval. El oblicuo. Oval, muy bien. Perdón, oval. ¿Y este agujero? El redondo. 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 ¿Y este donde entra la arteria media? Espinoso. Espinoso. ¿Y esto? Foramen magno. El Foramen agujero magno. ¿Y esto? Fosa occipital. Fosa cerebelosa. Aquí va el cerebelo. Y aquí, un surco ¿para quién? Para los senos transversos. Muy bien. Y esta es la porción sigmoidea vertical que sale por este agujero. ¿En qué se convierte por fuera? En la yugular, por fuera, en la por la yugular interna. En la yugular, muy bien. Vamos a ver. Tú mismo. Aquí tenemos. ¿Qué es esto? Hueso frontal. Frontal. Muy bien, ¿esto? Maxilar superior. Aquí. El cigomático. Ajá, acá. Es el mandibular o maxilar inferior. Muy bien. Mandibular o maxilar inferior. ¿Este verde? El parietal. ¿Este amarillo? El esfenoides en su ala mayor. Muy bien. ¿Esta H que está acá? El pterion. El hepterium. Muy bien. Aquí en el fondo de la órbita tengo un conducto óptico. ¿Y esta hendidura cómo se llama? Orbitaria superior. Orbitaria superior. Orbitaria superior. ¿Qué pasa por allá? Los craneales 3, 4, 5 y 6. ¿Y las venas oftálmicas? Superior e inferior. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? El nervio infraorbitario y el cigomático facial. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Hendidura orbitaria La hendidura orbitaria inferior. Pues muy con bien. maxilar. ¿Cómo se llaman estos? Nasales. Huesos nasales. ¿Cómo se llama esto? Maxilar superior. Maxilar superior. Este azulito, como grisáceo, ¿qué es? El hueso etmoides. Etmoides. La lámina perpendicular del etmoides. El vómer. El esqueleto está formado por Evo, como Evo Morales. Etmoides, vómer. ¿Sí? Y luego vemos a este. Maxilar inferior. El cuerpo de la mandíbula. Ajá, entonces tenemos la sínfisis sínfisis mandibular y protuberancia, ¿verdad? Del maxilar, protuberancia mandibular, ¿está bien? Ángulo o gonión, ángulo donde el borde inferior cervical se continúa con el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior y entonces esto se llama ángulo del maxilar inferior, ¿sí? Este cráneo presenta para su estudio este hueso, ¿cómo se llama? Lagrimal. ¿Cuántos son? Dos. Son dos. Muy bien. Entonces vamos a poner el viscerocráneo, que lo anoten. El viscerocráneo está formado por las siguientes estructuras. 1. Lagrimal o unguis. Lagrimal o unguis. Entre paréntesis ponemos 2. ¿Está bien? ¿Este qué hueso es? Cigomático. Entonces, número 2, malar o cigomático. Entre paréntesis 2. ¿Acá? Maxilar superior. Maxilar superior. Maxilar superior, entre paréntesis 2.
maxilar superior, entre paréntesis 2, ¿está bien? Acá. ¿Nasal? Nasales. Las Huesos nasales. nasales. ¿Cuántos son? 2. 2. 2. 2. Yo, por ejemplo, le pregunto a Noé. Dime 10 características de un hueso nasal. El hueso nasal se junta con el hueso frontal en esa parte que se llama nación. Es un hueso que tiene forma regular en una parte que junta ahí junto. Se llama escotadura nasal. ¿Qué forma tiene el hueso? También Rectangular. de lo que son las cosas. ¿Qué forma? A la parte superior de las fosas nasales. A ver. ¿Qué forma tiene el hueso? Rectangular. Rectangular. Entonces, desde allá está rápida la respuesta. Es un hueso rectangular par que se articula con el hueso frontal superiormente en una zona conocida como nación, lateralmente con las apófisis ascendentes del maxilar superior, en la línea media con el otro hueso nasal y en su borde inferior o distal para recibir los cartílagos de la nariz. Presenta 10 características. ¿Por qué? Porque tiene 4 bordes, tiene 4 ángulos y tiene 2 caras, la que vemos externa y la que va por dentro, interna. ¿No son 10 características? Eso es lo que tienen ustedes que aprender, el dominio de la descripción del hueso para que ustedes se sientan seguros de que no, al hueso nasal son pares. Se articulan hacia arriba con el frontal, nación, estuvo. No, hay que echar verbo. Cuando estén ustedes ante un sinodal de disección, ustedes tienen que hablar. Mientras el sinodal no les caiga, ustedes sigan hablando. Que se vea la seguridad de sus respuestas. No es sí, no es no. Es sí por esto y es no por esto. ¿Está bien? Huesos nasales entonces son 2. ¿Está bien? Vemos estos huesos que están acá abajo, que no le pertenecen a este color de acá, que son huesos independientes. Entonces son los cornetes inferiores o turbinales, que también son 2. Luego sigue este hueso que está acá. ¿Qué hueso es? Maxilar inferior. Oye, ese sueño que tiene. ¿Quién es Valente? ¿Quién bostezó? No, yo, profe, perdón. Quería contestar y se me fue. Si estuvieras en una clase física y presencial, estuvieras afuera. Es una falta de respeto como cuando estás comiendo y bostezas. ¿Sí? Ustedes son profesionales, que no se olviden que no están en la prepa y no lo haces con mala intención, pero hay que corregir todo ese tipo de situaciones. Es una crítica constructiva. ¿Sale? Sí, profe. Dale, vamos a seguir. Entonces, el maxilar inferior o mandíbula, ¿está bien? 1. Etmoides, aquí lo tenemos. 1. Allá atrásito, ¿con quién se articulaba el maxilar para formar el paladar duro? Los huesos palatinos. Con el palatino. Entonces, los palatinos son 2, ¿correcto? Y este hueso chiquitito que está acá. El vomer. El vomer solamente es 1, ¿está bien? De todos los huesos que acaban ustedes de poner, ¿sí? En el primero, donde pusieron lagrimal, van a subrayar la. En el punto número 2, donde pusieron malar, van a subrayar ma. En donde pusieron maxilar superior, van a subrayar ma. Donde pusieron nasales, van a subrayar nasa. Donde pusieron cornetes, van a subrayar CO. Donde pusieron mandibular, la M. Donde pusieron etmoides, la E. Donde pusieron palatinos, PA. Y donde pusieron vomer, BO. En total, los huesos
Son 15 si tomamos en cuenta al etmoides. Y si no se toma en cuenta el etmoides, serían 14. Este conjunto de huesos entre pares e impares reciben el nombre del esqueleto de la cara conocido como viscerocráneo. ¿De acuerdo? Viscerocráneo. ¿Cómo dice el mnemotécnico? La mamá. La mamá nasa nasa come pavo. Correcto. La mamá nasa come pavo son todos los huesos del viscerocráneo. ¿Está correcto? Sí. Sí. Ok. Vamos a seguir con esta. Ya quedamos que los senos paranasales incluyen a esto que está acá negrito, que se llama seno maxilar, a este que está acá, que son los senos frontales, lo que está acá, que son los senos etmoidales, ¿está bien? Y más atrás esfenoidales. Y dijimos FEM, frontal, etmoidal, maxilar, esfenoidal. Cavidades óseas en el espesor de los huesos junto a la nariz, por eso se llaman senos paranasales. Cuando esos senos paranasales se llenan de material purulento, aparecen la sinusitis, que puede ser frontal, y la sinusitis maxilar, ¿sí? Con dolores intensos en la raíz de la nariz y a nivel de los pómulos, ¿sí? En donde puede haber fiebre y malos olores de secreciones que salgan por la nariz. Se llena de material purulento el seno maxilar y hay que operar al paciente con un cincel y con un martillo idéntico a los que utilizan los albañiles. Se hace con una anestesia general, se levanta el labio superior, se ven las piezas dentarias y por encima de ellas se desfonda el seno maxilar. Esta cirugía se llama Caldwell look. Caldwell look. Esta cirugía es para sacar todo el material purulento que hay en el seno maxilar. Cuando esto ocurre, hagan de cuenta que le están tirando 1 kilo de huevo podrido, la sala se mina, el olor es desagradable, es putrefacto, pero esa es la técnica que se utiliza y se llama cirugía de Caldwell look. Es para vaciamiento del seno maxilar. ¿De acuerdo? Ok, pasamos a la vista lateral. En la vista lateral hay cosas importantes que nos llaman la atención. Por ejemplo, a nivel de la línea media, acá adelante, en ocasiones estaría la sutura metópica, pero en la vista lateral se aprecia en la porción anterolateral lo que se conoce como epterion, que vimos en el mnemotécnico FED-PAR, donde estaba la F de frontal, la E de esfenoides, la T de temporal y par de parietal. En el fondo, la rama anterior de la arteria meningia media. En la parte posterolateral se aprecia pote, parietal, occipital, temporal y en el fondo estaría pasando el seno transverso, que aquí se convierte en porción sigmoidea y que va a salir por acá para convertirse en yugular interna. ¿De acuerdo? Se ve perfecto lo que son las partes de la convexidad de los huesos para la amplitud de la cavidad endocraniana. Este hueso que se encuentra acá presenta 5 características y su mnemotécnico es el hueso temporal, ¿correcto? Presenta la E, o sea, la 1, escama, subrayan la E. El hueso timpánico, en donde ustedes meten su invisible para quitarse el cerumen, porque al fondo de allá está el tímpano. Este es el hueso timpánico. Esto es la apófisis estiloides, ¿correcto? Y entonces donde dice escama, subrayan la E, donde dice timpánico, la T, y donde dice estiloides, la E. ¿Cómo dice? Ete. Ete. Y entonces, la única parte que no pueden ustedes ver en esta vista, ¿cuál sería? ¿Qué parte del temporal no pueden ver en esta vista? La parte interna. ¿Cuál es? El peñasco. El peñasco. Porque el peñasco, ¿qué dirección tiene? Anteroposterior. Oblicua. ¿Oblicua hacia dónde? Hacia la lámina.
Hacia la parte posterolateral del esfenoides. Hacia la parte posterolateral de la silla turca, no del esfenoides. De la silla turca. Sí es del esfenoides, pero específicamente la silla turca. Pero el esfenoides tiene alas menores, tiene alas mayores, tiene apófisis pterigoides, tiene cuerpo, tiene senos, tiene un montón de cosas. Entonces tienes que especificar. La porción petrosa o peñasco del temporal sigue un trayecto oblicuo para llegar a la región posterolateral de la silla turca. Por delante y por detrás de este vértice se encuentra el agujero rasgado anterior o foramen lacerum y el agujero rasgado posterior o yugular. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos la porción petrosa, verá que es la número 4, y la porción mastoidea, que es la número 5, subrayamos la E de la escama, la T de timpánica, la E de estiloidea, ¿sí? Petro de petrosa y ma de mastoidea, y el mnemotécnico de este hueso es etepetroma, etepetroma. ¿Correcto? Aquí mismo podemos ver 1, 2, el otro parietal del otro lado, ¿sí? Y el occipital van a formar la bóveda craneal. Los huesos que participan en la bóveda craneal, ¿cuántos son? 8. 8. Son 3. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la bóveda craneal. ¿Cuántos son? Son 4. 4. ¿Cuáles son? Frontal, 2 parietales y un occipital. Ok. Entonces, la bóveda craneal presenta para su estudio 4 huesos. Parietales, ¿cuántos? 2. Frontal, ¿cuántos? 1. 1 y un Occipital. occipital. Entonces, cuando estudiamos la bóveda craneal, hablamos de la parte más alta de los huesos del cráneo que tienen un aspecto de convexidad para darle un poquito más de amplitud a la superficie interna del cráneo. Y tiene un hueso anterior impar, el frontal, uno posterior impar, el occipital, y 2 medios laterales que corresponden a los parietales. Presentan 3 suturas, una frontoparietal o coronal, cuyos cortes van a hacer que el cuerpo se divida en anterior y posterior, una sutura sagital que une un parietal al otro parietal, cuyo corte habla de mitades derecha e izquierda, y cuando no son mitades se llaman parasagitales. Y acá una letra que vimos en tercera en la preparatoria es una letra lambda, la sutura lambdoidea, donde se une la sutura sagital con lo que es el occipital. Hay agujeros parietales, como se puede ver acá, y vemos acá las eminencias frontales y las eminencias parietales. ¿Qué es la eminencia? Es la parte más sobresaliente del hueso, ¿sí? Entonces hay eminencia frontal, hay eminencia parietal, hay eminencia occipital, etcétera, etcétera. Si a estos huesos los cortamos transversalmente para ver la superficie interna, estaríamos viendo el canal para el seno sagital, las depresiones o fobias para las gonadocciones aracnoideas de Pacchioni, y por aquí estaría pasando el seno sagital, que es el seno venoso más grande de todos los que conocemos dentro del cráneo. Y se puede ver las arborizaciones aquí de la rama anterior y de la rama posterior de la arteria meningia media. La ausencia natural de estos huesos en un feto se conoce con el nombre de anencefalia, y cuando lo vemos por ultrasonido es un motivo para interrumpir el embarazo. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cómo dice que se llama la condición donde no se desarrollan los huesos? Anencefalia, ausencia de los huesos de la bóveda craneal. Doctor, ¿el mismo punto del bregma es sinónimo de vértex? Sí, es lo mismo. Ok, gracias. Muy bien, entonces ya vimos ahorita lo que corresponde a una vista lateral, ya vimos al epterion, ya vimos al asterion, ya vimos a la bóveda craneal, un acercamiento, ya vimos la base del cráneo,
la fosa anterior, la fosa media, la fosa posterior, los 3 huesos, los 2 huesos, los 3 huesos, la crista galli, la silla turca, el agüero magno, la lámina cribosa, los senos cavernosos, el seno esfenoidal, el seno frontal, el seno maxilar, el seno etmoidal, la fosa cerebelosa, la fosa cerebral posterior, los peñascos del temporal. Lo vemos directamente en meato auditivo interno para la FA. O sea, estructuras que pasan por el meato auditivo interno. 1. Laberíntica o auditiva interna, es una arteria. Nervio facial, número 2. Y nervio auditivo vestibular, número 3. Entonces, el mnemotécnico, subrayamos la de laberíntica, F de facial y la A de auditivo vestibular. Y decimos que las estructuras que pasan por el MAI, que es meato auditivo interno, es como dicen los cubanos con la salsa, la FA, laberíntica, facial y auditivo vestibular. Y aquí en el agujero rasgado posterior dijimos un mnemotécnico que dice GEM entre 2 senos, que uno es glosofaríngeo espinal y neumogástrico, y aquí el seno lateral, que se convierte en yugular luego, y un seno que viene por acá que dice surco para el seno petroso inferior, que es parte del seno cavernoso que se dividió acá en un seno petroso superior y un seno petroso inferior. ¿De acuerdo? Esta es la pared lateral de lo que es la cavidad nasal, ¿sí? Pues ya que estamos aquí y nos quedan 10 minutos, veamos cómo está esto de la cavidad nasal. Aquí vemos qué hueso. Maxilar superior. Maxilar Ok. superior. Vean ustedes esto. Palatino. 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 Este hueso, si ustedes ven un avión en una vista lateral, es exactamente igual a la turbina de un avión. Y por eso se llama hueso turbinal o cornete inferior, que no le pertenece al etmoides. Y el etmoides presenta un cornete superior y un cornete medio, una crista galli, una lámina cribosa, pero el cornete inferior es un hueso independiente. ¿Está bien? Si nosotros entramos por la nariz, ¿por dónde entraríamos a la nariz? Por las fosas nasales. Muy bien. Las fosas nasales no es por donde entras. Las fosas nasales son estos corredores que están aquí, que tienen Las narinas. un orificio de entrada llamado narina y un orificio de salida llamado coana. En la narina comunicas al exterior y en la coana comunicas a la nasofaringe. Entonces, las fosas nasales, si tú entras caminando aquí, caminando acá, ¿estás caminando sobre quién? Maxilar superior. Superior y luego el palatino. el palatino te pones aquí de frente y estarías viendo prácticamente aquí a lo que es la faringe, y si la cortas estarías viendo a la primera vértebra, que es el atlas. Correcto, o sea que si metemos una cerda por la narina en sentido anteroposterior, vamos a llegar a C1. ¿De acuerdo? Ahora yo le pregunto a Valente, ¿qué es una cerda? No sé, profe. Como Ahí está. Y entonces tampoco lo preguntas. O sea, si metes una cerda, ¿será que puede entrar una cerda en la narina? ¿qué es una cerda? Ahí está, pues que lo conten tus compañeros. No Alguien que diga, Germán, ¿qué es una cerda? Germán, ¿no estás por allá? Cerda es como un extremo como que con capilares. No. Juan, Héctor, ¿qué es una cerda? Pues no es el instrumento que usan para hacer o sea, para tomar muestras nasales. Bueno, podría ser. Una cerda es una guía, ¿sí? Así como cuando te hacen una prueba de COVID, ¿sí? O un alambre rígido
en un cadáver lo metes directamente siguiendo las fosas nasales, vas a salir por las coanas y si sigues vas a llegar a C1, que es la primera vértebra, que es el atlas. Si tú metes una cerda en la boca, ¿sí? Y te vas para atrás, va a estar en C2 a C3, ¿sí? Y debajo de lo que es el maxilar, si ustedes con su índice y su pulgar agarran un huesecito por encima del cartílago tiroides y lo pueden girar de un lado para otro, ese es el yoides. Que se tocan ustedes el yoides por encima del cartílago tiroides. ¿Cómo dijo, doctor? ¿Ioides? Yoides. H-I-O-I-D-E-S. Yoides. Ioides es el que se encuentra flotando. Es el único hueso que no se articula con otro y está por encima del cartílago tiroides. Así es. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, entonces, regresamos. Si nosotros entramos por la narina, yo quiero que Noé me vaya describiendo qué estoy haciendo. Estoy entrando por la narina. ¿Y ahora dónde estoy? En el maxilar superior. Sigue, ya voy a terminar. Tú estás narrando, date cuenta que estás narrando No, es que un juego. se me traba cuando estoy hablando, se traba su imagen. ¿Qué es esto? Pero pasa, se me voy a trabar cuando estoy hablando. Bueno. Se traba. Ya vi su imagen otra vez. Maxilar superior, este es el palatino. Me pongo aquí en las coanas y voy a ver directamente acá atrás a la nasofaringe. Este es el ala interna de la apófisis pterigoides. ¿Está bien? Si yo estoy caminando aquí en lo que es el piso de la cavidad nasal o el techo de la cavidad bucal y me pongo a ver de delante para atrás cuáles son las estructuras que forman la pared lateral de la cavidad nasal. ¿Qué es esto? ¿Los huesos nasales? Ok, nasal. Esto. Maxilar superior. Esto. ¿Hueso maxilar superior? Ese. ¿Hueso lagrimal? Hueso unguis. Entonces mi mnemotécnico diría NAMU, nasal, maxilar, unguis. ¿Está bien? NAMU, nasal, maxilar, unguis. Esto. ¿Hueso etmoides? Etmoides, la E de etmoides. Esto. Palatino. ¿Hueso palatino? El palatino. De palatino. ¿Y aquí? ¿Hueso esfenoides? Esfenoides. Sí, pero el esfenoides tiene un montón de cosas. Alas internas. Ala interna de la apófisis pterigoides. El mnemotécnico aquí es nasal, maxilar, unguis, namu, pati. ¿Qué es ti? Pterigoides interno. Esa es la pared lateral de todo lo que es la cavidad nasal. ¿Y qué estaría en la pared medial? Evo, nada más. Lo que es la lámina perpendicular del etmoides y el vómer que normalmente estaría acá. ¿Qué estaría por acá adelante? La narina. ¿Qué estaría por acá atrás? La coana. La coana. Solamente me faltaría el techo. O sea, yo estoy caminando y veo hacia arriba, nasal. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Esto? Frontal. Frontal. ¿Esto? Etmoides. Etmoides. ¿Y esto? El cuerpo de los esfenoides. El mnemotécnico del techo de la cavidad nasal dice la N de nasal, ¿sí? Dice nasal, N-A, nasal, F, la F de frontal, E de etmoides, esfenoides. Nafe es. Donde na es nasal, F es frontal, etmoides y es esfenoides. Ese es el techo. El suelo se llama mapa, maxilar y palatino. La pared medial se llama evo, etmoides y vómer. La pared lateral, ¿cómo se llama? Namu, hepatín. Nasal, maxilar, unguis, etmoides, palatino, pterigoides interno. El techo,
NAFE es nasal, frontal, etmoides, esfenoides. Este se va a repetir, ¿correcto? Aquí vemos los huesos de la bóveda craneal. Aquí vemos la vista endocraniana de la bóveda craneal. Aquí vemos la cara inferior de la base del cráneo. Vean ustedes el agujero magno. Vean la protuberancia occipital externa. ¿Cómo se llamaría esto que está acá? Si esto es el ilium y esta es una cresta, ¿cresta de qué hueso es? Cresta occipital externa. Muy bien, cresta occipital externa. Por dentro hay otra que se llama cresta occipital interna. Y de aquí, línea curva superior del occipital, obviamente línea curva inferior del occipital. Y estos son los cóndilos. Y miren ustedes esto. ¿Qué es esto? Es el peñasco del temporal. Y vean ustedes en su cara inferior un agujero donde la carótida interna va a entrar, va a seguir por dentro de este hueso y va a salir por arriba de este que es el agujero rasgado anterior, ¿sí? Vean esto, la apófisis mastoides. Esta es la ranura digástrica, así se llama. Esta es la apófisis estiloides. Y entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides hay este agujero. ¿Cómo se llamaría si está entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides? Estilomastoideo. Agujero estilomastoideo, donde va a salir la arteria estilomastoidea y el nervio facial. ¿Y qué será esto que está acá? ¿Qué me dice que es esto? Donde meten su invisible. Meato auditivo interno. No es el meato, es el hueso timpánico. Hueso timpánico. ¿Está bien? Recuerden que este hueso tenía un hemoténico petroma, escama, timpánico, estiloides, petrosa y mastoidea. ¿Está bien? Sí, doctor. Y entonces ya para finalizar, lo que hemos aprendido el día de hoy es que la base del cráneo está presentada por 3 niveles diferentes: fosa craneal anterior, fosa craneal media, fosa craneal posterior. La anterior presenta F, que es el esfenoides, el frontal y el edmoides. Característica principal, la crista Galli, lo que es la lámina cribosa para el primer par craneal. El hueso predominante es el frontal, ¿sí? Hacia atrás vamos a encontrar lo que es el esfenoides y el temporal, ET, como elementos de la fosa craneal media. Se aprecian los conductos por donde van a estar viajando los senos cavernosos, el agujero rasgado anterior foramen lacerum, por encima del cual va a salir la arteria carótida interna, los orificios en forma de media luna que están en el ala mayor del esfenoides, robé, redondo, oval, cuando existe el besalio y el espinoso, donde va a pasar el nervio maxilar superior, el nervio maxilar inferior, una vena emisaria y la arteria meningia media, que es una rama de lo que es la maxilar interna, y la maxilar interna es la rama de mayor calibre terminal de la carótida externa, y la carótida externa es una rama que se origina a los lados del yoide C3, C4 de la división de la carótida primitiva en interna y externa, y la interna se introduce al cráneo, no emite ramas en el cuello, y la externa emite 8 ramas en el cuello, que se llama tilifa o afátama, que es tiroidea superior, lingual, facial, ¿sí? Occipital, auricular posterior, faringe ascendente, temporal superficial y maxilar interna. Todas estas cosas las vamos a ver poco a poco, ¿de acuerdo? Pero vean ustedes cómo están ya fosa anterior, fosa media, fosa posterior, la silla turca como principal característica de la media, la crista Galli de la anterior, el agujero magno de la parte posterior, agujeros, aquí tenemos un agujero ciego, aquí tenemos la lámina cribosa, aquí tenemos el conducto óptico, el hendidura esfenoidal, el redondo, el oval, el besalio, el espinoso, cuando el besalio existe, bien, si no, no, agujero rasgado anterior, meato auditivo interno, agujero rasgado posterior, conducto condilio, y ya tenemos todos los orificios que van a dar paso a los diferentes nervios craneales, que el 1, 2 y 8 sensitivos, 3, 4 y 6 oculomotores, 3, 4, 6, 11 y 12 son exclusivamente motores, 5, 7 y 9 vagos, como vimos al principio, ¿verdad? Son mixtos de aquellos que tienen parte sensitiva y parte motora. Bien, hemos llegado prácticamente a la 1 de la tarde, ya terminamos el día de hoy, siento que avanzamos un montón, traten de ver ustedes sus videos, que los frenen, que los retrocedan, si tienen dudas, que le digan a Darina para que normalmente me envíe las dudas, yo puedo ayudarles también a través del celular,
Y les deseo una feliz tarde, que recen demasiado esto. Normalmente hay que tener mucha fe y mucho cariño a Dios, que nos permite hacer las cosas de lo mejor posible, y que normalmente el objetivo de ustedes no es ser la mediocridad, es ser de los mejores, porque uno se va labrando un canal bien definido para que el día de mañana podamos ayudar al prójimo como nuestro prójimo se merece. Así que necesitamos cuerpo y alma, y que normalmente ustedes se den cuenta que están en el lugar indicado, con una de las profesiones más bonitas, algo pedregoso el camino, pero que normalmente vale la pena. Yo que he pasado por esto y que he estado de años, estoy muy, pero muy agradecido con Dios de haberme puesto en los lugares indicados, y si Dios me lo permitiera volver a nacer, volvería otra vez a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque esta es mi vida. O sea, dar clases, estar en el ultrasonido, operar y hacer esas cosas, todo es para mí algo que me da mucho placer, y sentir que ustedes ahorita notaron un cambio de lo que normalmente habían tenido en clases anteriores. Hoy para ustedes es la primera clase que en realidad yo siento que estamos avanzando un montón, y mañana tendremos más información para ustedes, para que se den cuenta que no es difícil, que los grupos anteriores lo han logrado y ustedes también lo van a lograr. Que pasen una excelente tarde, bendiciones y que estén bien. Adiós. Doctor, Hasta luego, doctor, Gracias. ¿Sí? Dime. soy Darina. Lo que pasa es que una compañera, no Sí. recuerda que le había dicho que una compañera se ofreció a hacer un drive para que usted pueda subir el video de 20 minutos. Entonces Ajá. no sé si quiera que lo hagamos, solo sería que usted nos pase su correo, le enviamos el Ajá. link del drive y usted sube el video a la nube. Ah, ok. Mi correo está sencillo. Es de José Manuel Durán Vargas, JMD de chica. Ajá. ¿Está bien? JMDD 57@hotmail.com. Ok, maestro. Gracias. Repitiendo, JMDD, pura minúscula, 57@hotmail.com. Ok, gracias. Bueno, que estudien, Bueno, que es lo más importante. gracias. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego.